Nuestra siguiente invitada, son las 9:23. Economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grunwald, nos acompaña hoy día en Más que Números. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, Cata. Buenos días, Pamela. ¿Qué tal? Hola, Carolina. Aquí una semana muy noticiosa. Ay, sí. De Yo me nuevo. imagino que pegada también a los boletines, a los últimos reportes, Carolina, ¿cómo has visto esta crisis de bancos donde los principales salvadores han sido precisamente la banca? Exactamente. Ha estado, bueno, uno como economista y como banquera de corazón, debo confesar que encuentro bonita esta crisis, está muy entretenido. Y claro, lo que está pasando, como ustedes ya bien dijeron, es que en Estados Unidos, ¿cierto? La regulación bancaria no es la misma para los bancos grandes que para los bancos chicos. Y como decía en el Economist el fin de semana, se está viendo el precio de haber tenido dinero gratis por mucho tiempo, ¿cierto? Son estos activos que tienen los bancos en bonos de largo plazo, los cuales las tasas altas los hicieron bajar mucho de precio y quedar bajo del agua. Y esto empezó a generar claramente una crisis de confianza en los bancos en Estados Unidos. Eso es más o menos Carolina, lo que ha pasado. Antes de entrar un poco a las cifras que acabamos de conocer en Chile, quizás preguntarte por este contagio, porque lo que hablamos al principio es que igual hay una interrelación bien importante entre todos los sistemas financieros. ¿Tú ves algo de contagio hacia el sector bancario chileno? Mira, esa ha sido claramente la pregunta del millón, ¿cierto? Desde que pasó esto. Y por lo que hemos visto hasta ahora, no vemos motivos para ver un contagio sistémico del sistema bancario. Hay varias razones para esto, ¿cierto? Pero la razón principal es que la regulación bancaria en Chile es igual para todos los bancos, chicos y grandes, y hay una contención importante de este riesgo sistémico acá por Basilea III. Además, en Chile no estamos viendo esta restricción de crédito tan importante que se está viendo en Estados Unidos, ¿cierto? Este credit crunch que se está manifestando. Lo que sí está impactando en Chile es claramente en las tasas, ¿cierto? De los bonos, de papeles, de bonos sin riesgo, bonos soberanos. Y eso ha hecho, claro, que las personas que estaban invertidas en bonos, ¿cierto? En papeles, han tenido una muy buena rentabilidad. Por ese lado le diría yo un impacto, sí. Pero no creo que tengamos un riesgo sistémico significativo en nuestra economía. Sí. Carolina, bueno, tenemos este miércoles FED, Reserva Federal de Estados Unidos. La semana pasada tuvimos el Banco Central Europeo, que algunos dijeron, no va a subir la tasa, o quizás la va a subir menos, la subió igual, sí. Medio punto. Sí. ¿Ya pasa lo mismo con la FED? Pues eso. Mira, yo tengo mis dudas. Yo pienso que, estamos en una turbulencia demasiado grande por estos tiempos. Yo pienso que la Fed no va a subir las tasas de interés. Tengo la duda si incluso las va a bajar. Ahora bien, de aquí al miércoles todavía pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Pero si la economía norteamericana está enfrentando, ¿cierto?, esta restricción del crédito muy importante, la autoridad monetaria, por una parte, puede hacer lo que ya se está haciendo, ¿cierto? Inyectar liquidez por todas partes, pero también una no restricción o bajar las restricciones de las tasas de interés, capaz que sería una buena medida. Ahora, a mí personalmente, a Carolina, me parece que no las va a bajar, pero tampoco las va a subir. Creo yo que por ahí va. Muy jugada, Carolina, porque hoy día todas las apuestas siguen estando en que va a haber, aunque sea chiquitita, pero un alza en la tasa. Y ahí, ¿cómo esperas que sea el mensaje también de la FED? Porque no solo tenemos la tasa, sino que tenemos el mensaje y lo que se conoce también como todas las expectativas económicas para los próximos años y el famoso gráfico de puntos o de dots. ¿Cómo ves que va a ir cambiando esto? Sí, no sé, como te digo, está todo muy volátil. Yo creo que la FED se va a referir con más inmediatez al cortísimo plazo, sin poder jugar tanto al largo plazo todavía, porque esta es una crisis que está muy en desarrollo. A mí me huele a que sí se va a proteger el corto plazo y, como te digo, si no es con la tasa, es con medidas de liquidez, este normal funcionamiento de los pagos internos y externos que está a cargo, ¿cierto?, de la autoridad monetaria. Pero de todas formas me parece que va a ser el mensaje central de este mes, digamos, sin duda.
Bien, tenemos noticias locales también muy importantes que comentar contigo, con la revisión de las cifras del PIB del cuarto trimestre del año pasado, las cifras de crecimiento, y hubo una importante revisión de estas cifras de la actividad económica medida a través del PIB, que aumentan 2,4% durante el año pasado. Este resultado está 3 décimas por debajo de la cifra preliminar entregada por el IMASEC, cuyo resultado había sido publicado el 1 de febrero pasado. Estoy revisando precisamente lo que publica hasta ahora el Banco Central. ¿Por qué se da esa corrección, Carolina? ¿Y cómo defines tú precisamente esta corrección? Sí, mira, las correcciones de cuentas nacionales son normales, ¿cierto? Porque en el fondo lo que uno hace es, por la temporalidad en cuanto se publican los datos, lo que uno hace es estimar el PIB de un año en base a los IMASEC, ¿cierto? Y en base a los IMASEC, el cierre del año pasado creció la economía 2,7%. Ahora, se presentaron las cifras, la revisión, ¿cierto? Va trimestre a trimestre de cuentas nacionales, y dadas las cuentas nacionales duras, el año pasado se creció un 2,4% y no un 2,7%, ¿ya? Se explica en el desglose que hace el Banco Central o en un blog que publicaron que la mayor parte de la diferencia de estas cifras viene por el lado de servicios y por una revisión de cifras que se hizo de una empresa en transporte en particular que se acogió a la ley de quiebra en Estados Unidos. O sea, raya para la suma a... ¿Sí? La TAM Airlines, básicamente. Exacto. Y raya para la suma... esto no es un cambio súper importante en actividad, no es que se invirtió más o menos, no es que se produjo más o menos, es un tema contable, pero de todas formas te afecta, ¿cierto?, a las proyecciones que uno hace hacia adelante, porque la base de comparación empieza a ser más relevante. Diferente, claro, yo había revisado, y lo hemos conversado, no sé si contigo, Carol, y con la Pamela, que había muchos economistas que estaban esperando estos datos de cuentas nacionales para hacer la revisión acabada de sus proyecciones para este año. Sí, nosotros publicamos todos los 15, pero cuando hay cuentas nacionales esperamos el día de cuentas nacionales para hacer la revisión completa. Lo que estaba pasando hasta hace poco era que, dado el sorpresivo IMASEC menos negativo de lo esperado, ¿cierto?, que creció 0,4 en vez de negativo, muchos venía como casi segura la corrección al alza del PIB, ¿cierto?, para este año. Pero con estas cifras a mí me merece duda si la corrección va a ser tan alta o no. Eso te lo podría contestar durante el día, digamos, que estamos trabajando en eso. Carolina, junto con las cuentas nacionales, obviamente, yo creo que uno de los grandes focos es el déficit en cuenta corriente, que de hecho cerró en torno al 9% del PIB, que obviamente es menor que el tercer trimestre, pero probablemente algo mayor de lo que se esperaba. ¿Cuál es tu lectura respecto al déficit de cuenta corriente y cómo nos pega en el dólar? Porque ya lo estamos viendo al alza hoy día. Sí, o sea, la parte de lo que el dólar está subiendo hoy día, me imagino yo que tiene relación con eso. Nosotros teníamos un cierre de semestre como de año por ahí por el 8, un déficit de 8, 7, algo. El déficit de cuenta corriente está completamente ligado al dólar y en castellano significa que salió más plata de la que entró al país, ¿cierto? Y si salen muchos dólares más de lo que entra, este dólar sube de precio. Pero me parece a mí que la corrección y todas las estimaciones dicen que el déficit de cuenta corriente se va a corregir. De hecho, se ha corregido rápidamente este año en línea con una demanda agregada más contractiva. Y también implica, Carolina, que probablemente hay que salir a financiar más y hoy día, como estamos viendo los mercados a nivel global, quizás es un poquito más complicado que hace un par de semanas atrás. ¿Tú ves algún riesgo ahí? No veo riesgo todavía por el lado de las cuentas nacionales, o sea, por el déficit de cuenta corriente, no. Creo que por ahora estamos, como te decía, viendo este entuerto de los bancos, pero vemos, ponte tú, que las tasas de los bonos están bajando bastante, entonces en términos de riesgo, me parece que no precisamente por el tema de la cuenta corriente seamos de repente un país más riesgoso, no, para nada. Buenísimo, me encantaría que conversáramos sobre el dólar y las perspectivas del dólar, pero parece que nos tenemos que ir a la pausa primero. Tenemos que saludar hasta ahora, Carola, a nuestros auspiciadores y volvemos para seguir conversando con Pamela y con Carolina respecto de estas noticias frescas que vienen del Banco Central y también, por supuesto, lo que está pasando con la banca a nivel global.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com. Y tenemos una súper buena noticia para todos los amantes de Vilapert. Desde este lunes 13 de marzo, Vilapert te espera en su nuevo local ubicado en Isidora 3000, esquina Carmencita. Van a atender de lunes a sábado con un horario inicial desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas y a prepararse porque siguen las noticias. Está a punto de reabrir Luis Pasteur, ya lo saben. Van a ser ya 6 los locales que te esperan para sorprenderte. Vilapert es el placer de complacer. Hacemos una pausa y ya seguimos con Más que Números. Proyectamos la economía y los mercados. Más que Números en Infinita, con Catalina Edwards y Patricio Esquenazi. En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com. La transnacional Carmencita ha perdido un litigio contra el emprendimiento chileno Carmencita S.A. La asesoría experta y compromiso de Patricia Stocker permitieron a Carmencita S.A. ganar el litigio, conservar el nombre y recibir una importante indemnización. El clasificador, compuesto por 45 diferentes clases, 34 productos y 11 servicios, es un listado que te indica dónde debes inscribir correctamente tu marca y evitar que otra persona o empresa se adueñe del nombre de tu producto o servicio. Infórmate más en patriciastocker.com. La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos SEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. El cambio climático está cambiando nuestra ciudad. Vivimos 14 años de sequía, la peor en 1000 años. Algo tan cotidiano como lavar una taza o lavarte los dientes debiese hacernos reflexionar en torno al cuidado del agua. El cambio climático nos puso a prueba y tenemos que ser capaces de adaptarnos. En Aguas Andinas llevamos tiempo trabajando para anticiparnos y seguir entregando un suministro seguro y confiable, aún en condiciones climáticas extremas. El clima cambió, ahora nos toca cambiar a nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Daniel Silva y Tanner, con su plan de financiamiento para la electromovilidad, dan una mirada de futuro a los temas de ciencia y tecnología del presente. Esto es Evolución Infinita. Elon Musk, el multimillonario ícono de la tecnología, lo hizo de nuevo. No se trata de energía solar, ni de cohetes espaciales o de autos autónomos. Esta vez el fundador de Tesla generó expectación mundial al anunciar el primer prototipo del robot humanoide Optimus. El empresario postergó para septiembre el Día de la Inteligencia Artificial, porque según Musk, ese día la compañía le mostrará al mundo el primer robot autónomo, cuya fabricación se anunció el año pasado. Y no estaríamos hablando de una tecnología convencional. Tesla busca desarrollar una máquina con la mejor tecnología de sensores e inteligencia artificial integrada en sus automóviles. Se trataría de un robot de 1,70 m con capacidad de levantar 70 kilos y transportar hasta 20 kilos de peso a 8 kilómetros por hora. Vamos a ver si Elon Musk vuelve a sorprender a los escépticos con un robot capaz de hacer, como él mismo lo dijo, los trabajos repetitivos y aburridos en lugar de los seres humanos. Evolución Infinita. El nuevo portal de Tanner para la compra, venta y financiamiento de vehículos. Seguro, confiable y sin sorpresas. Ingresa hoy a tannerone.cl, encuentra el auto que quieres, cotízalo y fináncialo en un solo lugar. Tanner One, una solución de Tanner Servicios Financieros. Daniel Silva y Tanner, Servicios Financieros, dan una mirada de futuro a los temas de ciencia y tecnología del presente. Esto fue Evolución Infinita. Mito de la electromovilidad número 1.
Los autos eléctricos son increíbles, pero inalcanzables. Realidad. Con Tanner Servicios Financieros, los automóviles eléctricos están mucho más cerca de lo que crees. Entra hoy a tanner.cl y conoce nuestro plan de financiamiento para la electromovilidad. Distintos tipos de créditos con una cuota a tu alcance. Súbete hoy a la electromovilidad con Tanner Servicios Financieros. En Infinita te acompañamos las 24 horas. 9 de la mañana, 37 minutos. No busques más. Tu nuevo Ford está en AutoSummit de Ford House. Encuentra tu modelo favorito en nuestras sucursales de Santiago, Antofagasta y Calama, donde serás atendido por un ejecutivo experto. Te esperamos en AutoSummit de Ford House. En Infinita a esta hora hay Más que Números con Catalina Edwards y Patricio Esquenazi. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos hasta ahora con Pamela Ustenker en Más que Números, hablando además sobre un montón de noticias que están en pleno desarrollo a propósito de lo que ha pasado con los bancos, cómo empieza a leer el mercado también este acuerdo entre UBS y Credit Suisse. Europa como que reaccionó muy mal al comienzo, luego ha ido moderando un poco las caídas, corrigiendo en parte. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, que también tiene una alta influencia en nuestro mercado, y sobre todo qué va pasando con el dólar, ¿cierto, Pamela? Sí, así es, y de hecho ya tenemos el dólar en niveles de 834, y ahí había dejado la pregunta planteada antes de que nos vayamos a la pausa, que estamos con Carolina Grunwald, y un poco pensando en todo lo que está pasando a nivel global y también en lo que fueron las cuentas nacionales que acabamos de conocer esta mañana y en las proyecciones que tienen. Carolina, ¿cómo estás viendo que podría ir evolucionando el dólar en nuestro país? A pesar que yo sé que es uno de los activos más difíciles de proyectar. ¿Carola? ¿Estás muteada, Carola? No te escuchamos. ¿Aló? Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, hola, sí, hola, sí, hola. Todo ¿Sí? bien, todo bien, perfecto. Lo que nosotros tenemos, aun cuando el dólar no se puede proyectar, ¿cierto? Lo que uno hace mensualmente, al menos nosotros, que sacamos un reporte dólar donde se analizan qué es lo que lo ha movido en los últimos días y hacia dónde va. Antes de este colapso de los bancos en Estados Unidos, nosotros estábamos viendo el dólar que iba a llegar a en torno a 800 pesos. En base principalmente a este tono de la Fed, ¿cierto? Menos restrictivo, que me imagino yo que debiese seguir menos restrictivo hacia adelante, y también por la evolución que estamos viendo de la cuenta corriente, ¿cierto? Que el déficit ha ido disminuyendo bastante rápido. Ahora bien, colapsaron los bancos en Estados Unidos, o están empezando a colapsar, y eso es una presión al dólar, ¿cierto? Porque la gente empieza a refugiarse en dólar, y al mismo tiempo hoy día salieron las cifras de cuentas nacionales, donde vimos un déficit de cuenta corriente más negativo de lo anticipado, por lo tanto nos vamos a demorar un poquitito más en corregir el déficit. Con todo eso, yo pienso que el dólar en estos momentos, 8.34, lo estoy mirando, está un poco más alto de lo que debiese estar, y yo tendería a pensar que se va a mover hacia niveles de 800 pesos por ahí, digamos. O sea, si usted tiene que comprar y el dólar está en 800, bajo 800, yo compraría, digamos. Eso es lo único que yo podría decir por estos lados. Y también ver, ponte tú, que hay una cifra muy importante, ¿cierto? Que es el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio acorde con los fundamentales de la economía, que esto siempre tiene que estar en torno a 100, ¿cierto? Y toda esta crisis, el turismo y luego la pandemia, el tipo de cambio real estuvo muy desalineado. Y hace poco el tipo de cambio real volvió a sus niveles de largo plazo. Y eso está en torno al 790, 800 pesos. Por ahí deberíamos volver, si es que nos siguen pasando cosas. Carolina, y el hecho de tener hoy día el tipo de cambio probablemente más alto de lo que deberíamos estar apuntando, ¿tiene impacto en la inflación? ¿Ha cambiado en algo la proyección de inflación en estos últimos días? ¿Qué hacen ustedes? No, mira, es una muy buena pregunta, porque el tipo de cambio impacta a la inflación, ¿cierto? Eso no es ningún secreto. Ahora bien, para que haya un impacto real importante, la variación del tipo de cambio tiene que ser persistente. Si el tipo de cambio sube un día, 2 días, no te va a impactar tanto la inflación como si es persistentemente cambia a un nivel más alto o más bajo.
Es decir, que el tipo de cambio lleve, no sé, 4 días sobre 8.30, a mí me parece que no tiene un impacto significativo en la inflación. Ahora bien, si vemos que se mantiene a estos niveles, me imagino yo que va a tener un impacto en la inflación, pero menor al que tuvimos antes, por una razón muy simple, porque en Chile no se está vendiendo, ¿cierto? Se está vendiendo poco. Y en general las empresas que trabajan con productos importados, que es donde le pega el dólar, están sobreestoqueadas. No sé si has visto que hay rebajas de televisiones, de ropa, de un montón de cosas. Entonces, yo creo que en esta pasada, esta subida importante del tipo de cambio, me parece a mí que se iría más a margen que a precio final. Ya. Carolina, respecto de la inflación, ¿nos vamos a demorar todavía un poco más en que bajen los números, como hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido más rápido ese ajuste? Sí, pues nosotros siempre hemos estado en esa línea. Nosotros hablamos de un soft landing inflacionario, porque hay una diferencia muy importante entre Chile y Estados Unidos en cómo se compone la canasta del IPC. Y hay que tener en cuenta que en Chile la canasta del IPC tiene aproximadamente un 20% de sus precios que dependen de la UEF, ¿ya? Entonces, eso significa que los precios se demoran en bajar porque se van reajustando con la inflación anterior, que está muy alta. Entonces, la inflación va a bajar, sí, pero nosotros no esperamos que sea una baja rapidísima como la que está sucediendo en Estados Unidos. Ya, perfecto. Bien, Carolina Grunwald, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Carolina es economista jefe de Banchile, con un montón de temas. Siempre una gran entrevistada, por supuesto, además muy entretenida de escuchar. Carola, gracias por acompañarnos y bueno, que tengamos una soft landing inicio de semana. Ya, pues, que esté muy bien ustedes, muchas gracias. Gracias, Carolina. No sea tan turbulente como las últimas jornadas. Suerte, chao. Sí, pues un soft landing el lunes en la oficina. ¿Ah? En marzo, porque marzo es marzo, con todo, sí. Del terror. Son las 9 de la mañana con 44 minutos.